Bien, lo que vamos a ver en esta clase es cómo nosotros podemos reconstruir ciertas imágenes. Para eso vamos a entender tres herramientas que se encuentran en Photoshop. La primera es el tampón de clonar o su atajo rápido, la tecla S. Tengan en cuenta que esté en tampón de clonar y no tampón de motivo, que hace otra cosa. El tampón de clonar lo que hace básicamente, voy a duplicar primero esta capa para mostrarles cómo funciona. Con la tecla Alt se toma una muestra de lo que queremos. Hago Alt, el cursor cambia de forma, se vuelve una especie de mira y hago simplemente un clic para tocar, para crear la referencia. Suelto la tecla Alt y si se dan cuenta, esto me crea una copia exacta de los píxeles de donde estoy muestreando la imagen. Es una copia exacta a lo que he creado. Voy a apretar Control Z para eliminar esa copia. ¿Ya? Entonces lo que hace es, otra vez, repito, Alt, tomo una muestra y esta muestra la puedo copiar y si se dan cuenta está haciendo de una copia exacta de la referencia que he tomado. Ya, otra vez, Command Z para retornar a la imagen. Entonces, ¿para qué me va a servir esta herramienta? Básicamente, por ejemplo, si quisiera en esta imagen agregar un punto aquí, tomo de referencia ese pequeño punto, reduzco el tamaño del pincel y simplemente dando un clic he creado un nuevo punto. Estoy creando una copia exacta sobre la imagen para asimilar. Repito, tomo una muestra, hago Alt, clic sobre el punto, suelto el Alt y me voy hacia donde voy a hacer la copia. Estoy creando una copia exacta de la referencia. Entonces funciona sobre cualquier muestra. Alt, tomo la copia y creo una copia. Entonces, si se dan cuenta, esto está copiando exactamente la imagen. Digamos, si aquí hago Alt y aquí hago la copia, me va a copiar, inclusive con Alt sostenido puedo pintar y me está creando una copia exacta. Command Z para deshacer y ahí ya tengo. ¿Cómo funciona esta herramienta? Alt, se toma la imagen de referencia y se clona. Por eso se llama tampón de clonar. Ya en este caso, vamos a utilizar esta herramienta para ir solucionando ciertos problemas de la imagen. Por ejemplo, que son mínimos, no son exagerados. Por ejemplo, aquí hay un par de lunares que se podrían solucionar. Tomo referencia a algo cercano a la zona dañada, hago Alt, clic, reduzco el tamaño del pincel, puedo reducirlo desde clic derecho y darle un tamaño más pequeño y copio esos píxeles dañados. Entonces, puede funcionar para reconstruir ciertas imperfecciones. Cuando la herramienta se encuentra con problemas, por ejemplo, aquí hay un contraste fuerte entre colores y quisiera borrar el tatuaje, lo recomendable es trabajar sobre una capa nueva. Entonces estoy trabajando primero sobre una sola capa. Esto se llama edición destructiva. Voy a hacer una copia y digamos he copiado este tatuaje aquí. Si quisiera retornar, si quisiera tener otra vez la imagen tal cual, no voy a poder porque ya he dañado la imagen. Lo único que me quedaría es a partir del menú de historia, ventana historia, retroceder un par de pasos o dar Command Z para retroceder y eliminar. Entonces, hay otra forma que se llama edición no destructiva, más o menos no destructiva, porque igual
va a afectar a toda la capa. Es crear una capa en blanco vacía. Me voy al panel de capas, aprieto crear una nueva capa vacía y en la herramienta la muestra ya no la tengo en capa actual, sino la paso a capa actual e inferior. Entonces, si copio aquí, digamos, la referencia me la está tomando desde la capa 1 en la capa vacía. Si copiara esto, tatuaje, digamos, voy a ocultar la capa donde estoy trabajando y lo que he copiado, los píxeles que he copiado se están yendo a esta nueva capa vacía. Entonces, para eso funciona. Ya en esta capa vacía, digamos, puedo crear una máscara y en esta máscara podría ocultar ciertas partes, ¿no? Entonces, ya no es tan destructivo, ¿no? Ahí digamos, algo así. Entonces, con la máscara sobre esa capa ya podría ir igualando, copiando el tatuaje. Voy a borrar estas dos capas, creo una nueva máscara vacía y aquí voy a tratar de eliminar este tatuaje. Entonces les decía, ¿qué es lo recomendable con esta herramienta cuando hay imágenes con mucho contraste? Como por ejemplo aquí, entre el amarillo y el tono piel o el negro y el tono piel. Lo que se recomienda es que con la herramienta pluma en modo trazado, hacer una selección. Entonces voy a hacer una selección rápido. Primer punto, clic y jalo. Ahí, segundo punto. Y aquí ya no tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Ahí digamos. Y ya, ahí. Entonces acabo de cerrar mi trazado y convierto esto primero en una selección. Le doy selección, le digo que no quiero desvanecimiento porque es un trazado duro y le pongo 0. Entonces, cuando yo haga, voy a ponerme sobre esa capa vacía, agarro la herramienta otra vez, tampón de clonar, y si yo hago una copia, la copia me la está haciendo solamente sobre la selección. Command Z para que se vuelva a entender. Tomo la referencia, para que sea obvio, estoy tomando esta parte negra de referencia. Y al hacer el calco de la imagen, el clonado de la imagen, va a afectar solamente a la referencia. Entonces, voy a hacer Command Z para empezar a trabajar sobre esta parte difícil. Entonces, ¿cómo se haría esta selección? Alt y busco una parte igual donde hay referencia, cierta similitud. Nos tengo que tratar de imitar este pequeño cambio de color, esta parte más oscura sobre esta parte de la piel. Tomo la referencia y me acerco a la imagen. Entonces voy dando con mucho cuidado pequeños clics. Y ya estoy tapando sobre una capa vacía. Entonces aquí, por ejemplo, todavía puedo trabajar esto. Ya, aquí es donde vamos a encontrar un cierto problema, porque estamos con una curvatura. Y si se dan cuenta, la referencia se está yendo hacia arriba. Entonces la herramienta tiene un modo de giro. Y voy a habilitar las opciones de la herramienta, que es esta carpeta con la imagen del sello. Habilito la herramienta. Me va a aparecer este menú contextual. Entonces aquí puedo darle ciertos grados. Voy a hacerlo más grande y más duro para que se entienda. Entonces si continuaría, ya no va a copiar esta parte que me interesa, este contraste. Lo voy a hacer así. Si copio, no me está creando esta sombra aquí, esta sombra que tengo, este cambio de color, sino lo que está haciendo es copiarme recto esto.
Entonces, para que no me pase eso, voy a tomar la imagen de referencia, agarrado una referencia, y le voy a decir que aquí quiero que me dé cierto ángulo. Entonces, para hacer la prueba voy a poner un ángulo de 20, digamos. Si se asemeja, puedo poner ahí. Entonces, si no se asemejara, digamos, si me he pasado 30, y ahí tiene mucha curva, con las flechas de dirección arriba, abajo, derecha, izquierda del teclado, puedo ir moviendo hacia arriba hasta que me dé una aproximación. Entonces me estoy yendo más hacia el otro lado. Con la tecla de abajo voy a ir acercándome a lo que quiero. Entonces, tomo la muestra y ahí, por ejemplo, ya tiene cierta referencia, tiene cierta similitud. Aquí ya no vamos a necesitar mucho. Y aquí. Ahí está exagerado. Debe ser unos 5 o 10. Ahí podría funcionar. Y por último, ahí vamos a hacer una. Ya. Entonces aquí le pongo unos 20 grados, más o menos. Calculo un poco más. Ahí. Y listo. Ya tengo reparada esta área que era difícil de trabajar. Vamos al otro lado. Entonces tomo la referencia igual, muy cercana porque tiene ciertos colores. Y primero le quito el ángulo o voy variando. Con 5 funciona bastante bien, creo. Entonces podría ser inclusive menos 5. Sí, menos 5 va a dar. Aquí donde se está pasando, por ejemplo, aquí es más claro. Si continuara recto, me va a tocar esta imagen y eso es lo que no quiero. Entonces le doy un cierto ángulo que debe ser más o menos unos 12. Si no me da, si no da, siempre puedo, hago clic sobre esto y voy moviendo. Tomo la referencia y esto ya va agarrando cierto contexto. Entonces aquí todavía me falta un pedacito. Puedo tomar la referencia simplemente de aquí y rebajar esto. Siempre hay que tener mucho cuidado con lo que se hace porque eso, ya. Entonces ya he hecho el borde y lo que me sobra es hacer el relleno. Aquí puedo ya dar un Command D para deseleccionar. Y una vez que deseleccionado ya tengo en esta capa, ¿ven? Como he borrado esa parte que era mucho más complicada. Y aquí ya puedo trabajar o inclusive puedo retomar la selección. Vengo al menú trazados, clic y control y clic sobre la capa de trazados. Vuelvo a capa para que no pase ningún accidente y sigo corrigiendo con la herramienta sello. Tener en cuenta que aquí tal vez ya no necesite ángulos porque esto es mucho más sencillo. Entonces voy corrigiendo, dando pequeños clics. Tomo referencia y doy pequeños clics. Ya, está ahí. Entonces, simplemente con la herramienta tampón de clonar estoy haciendo una reconstrucción. Estoy reconstruyendo ciertos píxeles perdidos. Esto ya va a depender mucho de qué queramos hacer. Entonces, tomo referencia, alt, referencia y reconstruyo. Alt, referencia y reconstruyo.
No se preocupen mucho de esto, que todavía hay un par de herramientas que nos van a ayudar a corregir esas partes, impurezas que van a quedar. Ya tengo medianamente corregido el tatuaje. Voy a dar Command D para ver, para eliminar esta máscara y ver cómo está quedando. Entonces, sobre esta capa vacía que he ido trabajando, la herramienta de tampón de clonar, vemos cómo se va ocultando el trabajo. Ahora, aquí me ha quedado una pérdida de información porque he ido copiando, clonando píxeles y tengo ciertas fallas que se pueden corregir con otro par de herramientas. Pues, el trabajo duro lo ha hecho la herramienta tampón de clonar. El trabajo fino lo van a hacer las herramientas corrector puntual, pincel corrector y herramienta parche. El pincel corrector puntual, como su nombre indica, va a funcionar mejor con pequeñas imperfecciones. Aquí no necesito tomar ninguna referencia. Entonces, vengo a la capa 1, donde es el problema, y dando pequeños clics sobre las partes afectadas, estos lunares, por ejemplo, el programa va reconociendo el entorno y eliminando esas imperfecciones. Ok, ahí tenemos. Entonces hemos borrado los lunares. Aquí hay uno más. Simplemente dando pequeños clics al punto. Entonces en esta parte puede que nos sirva, ¿no? Voy a intentar reparar. Ya. Ahora aquí está esta herramienta, este grupo de herramientas en realidad, que es pincel corrector puntual, corrector y herramienta parche, van a funcionar simplemente sobre la capa ah, afectada. No tienen todavía esa opción de trabajar fusionando capas. No se ha creado ese comando. Entonces, para unir unas capas, lo que les decía, voy a unir esta capa copia, esta capa donde hemos trabajado en tapar el tatuaje, las voy a unir. ¿Cómo hago eso? Clic sobre la capa de la reconstrucción, donde he copiado la mano, Shift y tecla Shift y clic sobre la capa que quiero fusionar. Una vez que se seleccionan ambas capas, para unir ambas capas, el comando es comando más la tecla E, que fusiona ambas capas en una sola. Pues voy a trabajar ya sobre esta capa fusionada, no estoy trabajando sobre el fondo, sino sobre una copia y una capa que he creado para tapar esto. Entonces, sobre esta nueva capa puedo utilizar estas otras dos herramientas que van a ser el pincel corrector, que va a tratar de solucionar estas imperfecciones. Se trata de copiar algo de textura. Entonces podríamos empezar por esta parte. Funciona igual que el tampón de clonar. Ahí. Entonces, voy creando. Como se dan cuenta, tomo una muestra y voy haciendo una reconstrucción, ¿no? Entonces, tomo la muestra y voy pintando. Lo que hace esta herramienta es crear cierta textura. ¿No? Es una fusión de las dos herramientas que ya hemos visto, el pincel corrector y el pincel corrector puntual y la herramienta tampón de clonar. Entonces ya tenemos más o menos hecho el trabajo. Entonces, si quisiera, me puedo ayudar también con la herramienta parche. El parche funciona haciendo una selección, hago una selección y esta selección, una vez que está, la jalo hacia un área que tiene los píxeles correctos. Seleccionas
Y pinceles correctos. Aquí, veamos. Listo. Ya tengo corregida aquí, por ejemplo, hay todavía un error. Puedo hacerlo con el corrector puntual. Ya tengo algo que ha ocultado. Voy a mostrar la capa original y la capa con las clonaciones. Entonces, a partir de estas técnicas se puede ir corrigiendo. Voy a borrar el piercing más para que esto se acabe de entender. Pues aquí puedo trabajar, como les he dicho, con las distintas herramientas. Puedo utilizar parche, aquí que no hay mucha diferencia. Hacer una pequeña selección y jalar, simplemente jalar. ¿Ya? Entonces, como el parche trabaja con selecciones, voy a eliminar esto. También se puede hacer desde las herramientas de selección. Por ejemplo, con marco elíptico puedo hacer la selección. Primero hago la selección del objeto que quiero mover y con la herramienta parche, esa selección la jalo y me reconstruye ciertos píxeles. Siempre es bueno ayudarse de varias herramientas. Con el pincel corrector puntual voy a eliminar esa dureza del círculo. Ya. Ahí. Vamos bien. Y aquí puedo utilizar igual cualquier herramienta, la herramienta pincel corrector directo puedo utilizar. Tomo una referencia y voy tratando de borrar ese piercing. A veces se requiere hacer varios clics, ¿no? Y listo. Si no diera, puedo utilizar siempre la herramienta tampón de clonar. Antes, como les digo, los trabajos fuertes, las reconstrucciones muy evidentes, las va a hacer tampón de clonar, correcciones de textura y al punto, los dos pinceles, pincel corrector puntual. Y selecciones grandes también las va a hacer el parche. Entonces, como ven, hemos terminado nuestra corrección. Se ha eliminado el tatuaje, se ha eliminado los piercings solo utilizando las herramientas de reconstrucción, que son, como les digo, la herramienta tampón de clonar, la herramienta pincel corrector puntual y parche, que son las tres que vimos en clase.